¿Cuáles son los principales temas que vamos a estudiar en esta unidad número 4? Precisamente cuál ha sido la evolución normativa en materia ambiental y cuáles son las principales normativas para aplicarse. Aquí haríamos una discusión, entre otras, con normativa que por obvias razones ha sido derogada, pero que fue la base para la protección ambiental. Me refiero de manera particular a la Ley de Prevención contra la Contaminación, la Ley de Gestión Ambiental y, por supuesto, todas las normas de otro rango, sobre todo acuerdos ministeriales que estuvieron vigentes. Daremos una pequeña valoración de un instrumento jurídico bastante potente que ha sido para la protección ambiental, que es el TULMAS, y llegaremos al Código Orgánico del Ambiente, donde veremos de manera particular su régimen institucional, a qué hace referencia el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y cuál es la relación de los gobiernos autónomos descentralizados con la gestión ambiental. Asimismo, la unidad comprende el glosario de términos del Código Orgánico del Ambiente. Ahí hay una gran discusión en el sentido de hasta qué punto el legislador tuvo que hacer unas definiciones para mantenerlos. Hay posiciones encontradas, como ustedes conocerán. Una posición de doctrinarios y juristas dice que no necesariamente es positivo hacer definiciones en los cuerpos normativos, porque esos terminan limitando y sobre todo a veces se quedan en el tiempo. Sin embargo, otros por su parte señalan que es necesario, al contrario, porque lo que se busca al final del día, ¿sí? En este caso, es más bien guiar, y al tratarse de documentos de carácter técnico como en materia ambiental, es necesario tener obviamente una guía, un acompañamiento para saber hasta qué término se llega y cuál es el ámbito de competencia. Dicho esto, voy a pasar a compartir con ustedes sobre todo la idea fundamental de cómo vamos a trabajar. Yo les voy a ir haciendo unas preguntas por obvias razones y voy a pedir que en base a la lista, yo tengo aquí las dos listas de los dos cursos y el grupo 1 y el grupo 2, y voy a ir obviamente preguntando. Vamos a empezar con Diana Moreno Gutiérrez. ¿Sí? Está Diana Moreno Gutiérrez del grupo 2, por favor. Si no está, pasamos con alguien del grupo 1. Está tal vez Jennifer Rojas. Está tal vez el grupo 2 ahora. Está tal vez la primera de la lista, Camila Alvarado. Sí, doctor, sí estoy presente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, Camila, sí, vamos a empezar con usted en relación a qué instrumento internacional escogió y nos va a ir explicando cada uno de los puntos. Tiene la palabra. Ya, doctor. Yo escogí el Tratado de Cooperación Amazónica, el cual habíamos analizado en el video de César y Pensa. El contexto histórico en el que este se desarrolla más o menos fue firmado en 1978, sin embargo, como que surgieron sus ideas de creación, por así decirlo, por parte de Brasil en el año de 1976. Sin embargo, este surge como que en medio de un problema o una crisis del Pacto Andino. Entonces, países como Ecuador o Perú se reunieron varias veces de Si forma nos puedes bilateral. poner en contexto, está muy bien. Si nos pones en contexto qué era el Pacto Andino. El Pacto Andino buscaba sobre todo unificar de alguna manera las economías y esto generó varios conflictos, sobre todo con países como Chile, ya que tenían distintas visiones económicas y por tanto no siguieron como que los lineamientos que se pretendía con este pacto. Después de que de alguna forma se logra por parte de Brasil convencer a los demás países a que se unan
a este tratado, se dan varias observaciones. Por ejemplo, en este tratado lo que se pretendía era una integración física por parte de Brasil. Sin embargo, lo único que se logra establecer es que sea una cooperación económica, ya que existía bastante temor de que Brasil tenga como que ideas hegemónicas y vaya a imponer sus ideales a través de este pacto. Se logra firmar en 1978, como ya lo mencioné, y el Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Itamaraty. Exteriores, Itamaraty, perdón, que es el Antes que Ministerio de... sigas, Camila, está muy bien. Solamente me voy a permitir compartirles a las compañeras y los compañeros una situación para que vean nada más. ¿Sí? Ven el mapa que les estoy compartiendo. ¿Sí? Vean lo que era en 1830 el inicio del Ecuador. El inicio del Ecuador fue de esta manera. Ustedes lo deben haber visto en múltiples ocasiones con estos mapas, pero vean de manera particular que habían 3 departamentos. ¿Sí? El departamento de Quito, el de Guayaquil y el de la Azuay, que obviamente, donde estoy señalando, obviamente sería Cuenca. Si ustedes se fijan precisamente en el departamento de la Azuay, esto porque nos corresponde y es interesante para nosotros, sí, llegaba a toda la zona amazónica, es decir, toda la zona de influencia. Por eso la importancia. Después, obviamente, con los siguientes tratados internacionales, el primer tratado internacional con Colombia, sí, nos termina limitando el territorio así. Después el territorio con Perú, más o menos así. Y será precisamente lo que nos está contando la compañera y que es importante tenerlo presente, ¿sí? Que en la década de los 60 y 70 respectivamente existe el conflicto que se encarga de poner esta nueva limitación. Es decir, perdemos todo este territorio, ¿sí? Perdemos todo este territorio. Y desde el punto de vista hidrográfico, sí, de las cuencas de manera particular, aquí si ustedes se fijan, aquí está el Amazonas, ¿sí? Si nosotros ya perdimos todo esto, por obvias razones, era difícil pensar que nosotros íbamos a tener influencia en el Amazonas. Sin embargo, sí, de manera específica, si se fijan, aquí está Cuenca y aquí está el río Pauta. Y uno de los ríos más importantes es el río Santiago, aquí en el oriente. Y lo que se generó es que nosotros tengamos ahora a la fecha una demarcación hidrográfica que se llama la demarcación hidrográfica de Santiago, donde está precisamente el río Pauta. Si no sería por el Santiago y si no sería por lo que sucedió posteriormente en el CENEPA, nosotros no tendríamos posibilidad precisamente de ser un país amazónico, ergo tampoco de poder estar dentro del tratado que la compañera hace alusión. Continúe. Ya. Lo que mencionaba es que el Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, había declarado que mientras el Pacto Andino busca la formación de un mercado común, el Pacto Amazónico lo que persigue es la coordinación del desarrollo de navegación fluvial, del transporte, de la preservación de la flora y la fauna y estudios conjuntos en el campo de la medicina tropical, subrayando de que no busca una integración física como muchos países en ese tiempo señalaron que pretendía Brasil. En cuanto al objeto, podemos decir que el objeto principal de este tratado es promover la cooperación binacional en las zonas fronterizas a través de proyectos de integración, a fin de establecer mecanismos para la ejecución de las acciones fronterizas. En cuanto a las regulaciones principales, podemos decir que lo que más se busca son estudios binacionales de integración fronteriza. Hay 2 temas fundamentales. El primer tema, ahora que habla del tema de binacional, lo primero hay que tener presente que desde el punto de vista de las relaciones internacionales y también a nivel estratégico, siempre se habla de la idea de las famosas fronteras vivas. No sé si alguien ha escuchado hablar de las fronteras vivas. Las fronteras vivas vienen de un concepto que busca sobre todo que en determinados lugares donde han habido conflictos limítrofes, tener presencia de civiles, porque la presencia de civiles cumple 2 propósitos. El primer propósito, generar infraestructura. Usted puede llegar con caminos, con servicios básicos, etcétera. Y el segundo, obviamente, al tener población civil en frontera, va a ser mucho más difícil que después pueda pensarse en una secesión o, en su defecto, en una pérdida de territorio.
Por otro lado, esa era la primera parte. Y la segunda parte, en el caso específico que tenemos con Perú, nosotros parte de las soluciones que hemos logrado precisamente son en compartir zonas binacionales de protección ambiental. Es decir, en aquellos lugares donde no nos poníamos tan de acuerdo, por ejemplo, entre otros, dentro de la cordillera del Cóndor, hay partes de la cordillera del Cóndor que nosotros decidimos hacer un parque binacional con fondos internacionales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay recursos naturales muy importantes ahí. Entonces, tanto Perú cuanto Ecuador se querían hacer cargo. Y la última nota, para que ustedes lo tengan siempre presente, ¿sí? Muchos decían, pero ¿para qué nos peleamos tanto con el tema de CENEPA, del Alto CENEPA, etcétera? Fíjense ustedes, si ven ahora un mapa de explotación minera, los grandes yacimientos mineros y las grandes explotaciones a cielo abierto están precisamente en esa zona. Es decir, no había petróleo. La gente decía, pero si no hay petróleo, ¿para qué quieren hacerse cargo? Porque precisamente habían otros recursos naturales no renovables. Sigue, Camilo. Ya. Entonces, entre las cosas que se buscaban con estas regulaciones, por ejemplo, tenemos promover la integración de cada área nacional en los respectivos países, asegurando que esta integración sirva como elemento dinamizador de desarrollo. Otra que se propone es la conservación de la biodiversidad de la región, o fortalecer los organismos nacionales vinculadores a la planificación ambiental y al uso de recursos naturales e incentivar la creación de mecanismos de trabajo interinstitucional. Existen varias propuestas que se dan, pero estas son algunas que me parecieron un poco interesantes y con estas propuestas lo que se establece es que cada estado debía realizar estudios básicos sobre su área nacional, incluyendo un plan para que considere la recopilación, organización y análisis de la información procedente de las mismas y con estas promover la creación de infraestructura física, social y económica. Entre los principios ambientales involucrados, algunos que yo encontré o me parecieron relevantes son el principio de desarrollo sustentable y sostenible, el cual entre una de las pretensiones que tiene este tratado se señala la necesidad de promover la gestión ambiental del área de los proyectos binacionales, utilizando correctamente las potencialidades y respetando las limitaciones que presentan los recursos naturales. Otro de los principios que consideramos aquí en nuestra legislación ecuatoriana y se hizo mención en el tratado, es el principio de mejor tecnología y mejores prácticas ambientales, ya que, como sabemos, una de las principales actividades que se realizan a base de este tratado es la investigación e integración de grupos humanos asentados tradicionalmente en la región para promover la economía dentro de estos sectores. Y finalmente la relación con el Ecuador, algo que a mí me pareció interesante es que encontré bastante crítica a este tratado, ya que si bien es cierto, como se señala, sí tiene bastantes miras a la protección ambiental, varios críticos dicen que, por ejemplo, en el Ecuador, el gobierno se ha hecho notar porque este país ha dado pasos importantes para elevar la producción de alimentos en su territorio y crea, por ejemplo, el Instituto de Colonización de la Región Amazónica, INCRAE, eh, con tres visiones o con tres objetivos, que es la colonización de este territorio amazónico, lo cual a mí no me parece, digamos, positivo, ya que implicaría, por ejemplo, la tala de muchos bosques. También lo que se buscaba con este INCRAE es formar un plan de colonización puesto bajo la administración del Estado y especialmente de las Fuerzas Armadas, lo que facilitaría la coordinación de empresas públicas y privadas, al mismo tiempo que crea condiciones de protección y control social de las empresas extranjeras. Como aquí vemos, la crítica que se hace es que si bien es cierto este tratado buscó la protección ambiental, se ha usado por parte de los estados incluso para establecer su derecho sobre la cuenca amazónica y su legítimo decisión dentro de estas mismas. Eso sería mi exposición, doctor. Gracias.
Muy bien, Camila, enhorabuena, súper bien. Una cosa nada más para estar en concordancia y sobre todo tal vez para contextualizar la crítica en relación al Instituto de Colonización. Es importante siempre hacer el análisis de las instituciones, tanto jurídicas cuanto de los organismos en general, siempre en el contexto histórico en el que nos encontramos. Y el contexto histórico en el que se creó, no sé si ustedes levanten la mano, si se acuerdan que había una institución que se llamaba el CREA. ¿Se acuerdan que había el CREA? ¿Sí? ¿Alguien conoce? Sí. El CREA fue creado precisamente en la década de los 70 y tenía la idea precisamente de ser un centro de reconversión económica para el austro. Es decir, el austro estuvo bastante mal, piensen ustedes Cañar, Azuay y Morona Santiago, entonces se necesitaba un incentivo económico por parte del Estado con el propósito de que se recupere, entre otros por la crisis del sombrero de paca toquilla, etcétera, otra situación, ¿sí? Y el Estado tuvo que invertir. Y parte de esa inversión que se hizo era precisamente de qué? A manera de infraestructura. Es decir, llegar a determinadas ciudades y a determinados territorios donde no habían buenos carreteros, donde no había buena agricultura, no había buena ganadería. Y uno de los incentivos, precisamente para que nos pongamos en el contexto, era, entre otras cosas, no se lo decía formalmente, pero era crear fronteras vivas, ¿sí? Es decir, tener pueblitos en frontera. ¿Y cómo tenía pueblitos en frontera? No sé si aquí nos acompaña algún compañero o compañera que sea de Morona Santiago de Zamora. ¿Sí? ¿No? De seguro que sí. Steven, ¿sí? ¿Quién más? Alexis, ¿usted es de Morona Santiago de Zamora tal vez? Sí, doctor, ¿De qué parte es usted? de Macas. De Justo le iba a Macas, sí. comentar sobre la institución del CREA. Perfecto. Cuéntenos la experiencia. ¿Recuerda usted algo? Sí, hace muchos años el CREA tenía muchísima acogida aquí, sobre todo para los sectores más pequeños. Apoyaba la agricultura, la ganadería y todo con gestiones ambiental, pero ahora ya se eliminó. Entonces, tenía una pregunta para ver cómo califica usted la institucionalidad que ahora el Estado da para, para las instituciones, valga la redundancia, del medio ambiente, ya que se han suprimido algunas, como más o menos de la Secretaría del Agua y ahora con el CREA también que de una u otra manera aportaba. Gracias, Alexis. En relación a su pregunta, sin duda, si ustedes quieren hacer, entre comillas, cual si fuese una radiografía de un gobierno, ustedes tienen que ver directamente a sus políticas públicas y, por supuesto, a sus ministerios. ¿Sí? Dime qué ministerios tienes y te diré cuál es el interés que tienes. Es decir, si usted tiene, si deja tener un ministerio, una secretaría con rango de ministerio y quiere fusionarla con el tema del ambiente, ¿le interesará o no le interesará? Por obvias razones no le está interesando y le interesa otras situaciones. Dicho sea de paso, y esto creo que sí es un tema de reflexión, que no es politizar la clase, porque en clase no se tiene que politizar, pero sí hablar de las realidades. Estamos en una situación coyuntural muy grave, donde se ha puesto en serio riesgo su derecho, chicos, de todos ustedes, y el mío también, obviamente, en relación al derecho a la educación. El Estado está al borde de la quiebra, ¿sí? El colapso financiero total. Entonces, claro, sobre pretexto de eso, entre otras cosas, lo que usted preguntaba, Alexis, se comienza a dinamitar al Estado, ¿sí? Los cimientos del Estado. Un sinnúmero de instituciones desaparecen, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, si me dice, ¿es bueno o malo? Yo creo que es necesario tener un Estado fuerte. Atención, Estado fuerte no quiere decir Estado enorme. Digo que tiene que ser fuerte en sus instituciones. Me pregunta usted, ¿tenemos que tener un buen sistema de salud? Sí. ¿Tenemos que tener un buen sistema de educación? Sí. Pero tal vez hay otras actividades económicas, sobre todo, en las cuales no necesariamente el Estado debería intervenir. Si me pregunta, tal vez TAME en el servicio aéreo tiene que intervenir el Estado. Oye, creo que no. Yo creería que no. Pero también ahí va a venir una crítica precisamente de lo que habló Camila. ¿Por qué? Porque TAME cumple una función social en la Amazonía, no sé si ustedes sabían. TAME cumple una función social en la Amazonía porque tiene unas pequeñas avionetas que se llama una línea TAME Amazonía, a través de la cual se llega a distintas poblaciones con precios bastante módicos, desde los 20 hasta los $30,
para acortar viajes que si no durarían 3 días. Entonces, claro, ¿tiene una función social? Sí, pero de pronto eso también podría suplirse con fondos del propio Estado, de pronto vendiendo la aerolínea, etc. ¿Sí? Solamente para regresar al contexto que estaba hablando del Oriente y del concepto de colonización, precisamente ciudades como Maca, ciudades como Limón, ciudades como Gualaquiza, etcétera, ¿sí? San Juan Bosco, etcétera, tuvieron una combinación de gran presencia de colonos, de colonizadores azuayos, con la participación también del ámbito religioso. Los que sean de la zona no me dejarán mentir, Alexis tal vez nos puede decir que también tuvo una presencia muy importante, por ejemplo, los padres salesianos. Los padres salesianos tuvieron una presencia también muy importante en estos procesos de colonización. ¿Y cuál era la idea? Piensen ustedes que personas de Paute, Sixi, Gualaceo, que usualmente son los ancestros de las personas que residen en estas zonas, a más de pueblos y nacionalidades indígenas, por obvias razones que vivían ahí, ¿sí? El CREA y las instituciones, por ejemplo, de colonización les decían, yo le doy a usted N cantidad de hectáreas en Morona Santiago o en Zamora Chinchipe, pero usted se tiene que ir con su familia y yo aparte le voy a dar X cabezas de ganado y les voy a ayudar para que usted pueda progresar. ¿Cuál es su función? Su función tiene que llegar y desbrozar, ¿sí? Es decir, talar el bosque para poder expandir la frontera agrícola y para poder tener esas reses. Dicho sea de paso, deben conocer, y si no conocen para que se contextualicen, la carne de res, por ejemplo, el vacuno del Oriente tiene gran calidad, porque fue precisamente vacuno modificado, apoyado entre otras por instituciones como el CREA, con razas como la Holstein, etc. ¿Sí? Entonces, sí hubo una presencia, pero no fue una presencia tampoco siempre tan inocente, si ustedes quieren, sino esa presencia era precisamente para crear infraestructura. En la década de los 70, cuando tuvimos el conflicto bélico, no teníamos infraestructura. Cuando fue el conflicto bélico de los 90, ya teníamos infraestructura. Y fue mucho más fácil para nosotros llegar a la frontera porque teníamos la posibilidad de ingresar con artillería. Detrás de eso, ustedes están viendo que no solamente había una idea de progreso para la población y desarrollo, sino también un tema de defensa como sector estratégico en ese momento para los intereses del país. Seguimos con el siguiente estudiante. Vamos a ver. Walter Morocho está, por favor. Walter Morocho. Vamos con el grupo 2. Johnny Freddy Muya Orellana, ¿está aquí? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, por favor, tiene la palabra. Buenos días, compañeros. Bueno, a mí me llamó la atención el protocolo de Kioto. Bueno, el contexto histórico del protocolo de Kioto, sin duda tenemos que regresar a esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿sí? Esta misma que fue aprobada en 1992 en la Cumbre de Tierra celebrada en Río. ¿Qué buscaba esta Convención Marco de las Naciones? Era prácticamente concientizar de que hay problemas del cambio climático, ¿no? Y buscar la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero. Bueno, en esta convención es en donde se inscribe ese protocolo de Kioto, ¿sí? Que busca prácticamente, como bien decía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este protocolo prácticamente se realiza el 11 de diciembre de 1997 y como necesitaba prácticamente que se suscribieran más o menos el 55% para su aprobación, entra en vigencia el 2005. Bueno, ¿qué piensa usted, Freddy, en general, John, de las
condiciones que tienen los tratados internacionales en general, y en este caso en materia ambiental, del cumplimiento, por ejemplo, de un parámetro porcentual, es decir, determinado número de países tienen que ratificarlo para que entre en vigencia. Bueno, determinado porque prácticamente se buscaba que los países que más contaminen se suscriban a este protocolo. Entonces, para lograr esta reducción, se necesitaba que se suscriban los países industrializados. Y era base que se llegue a 55 de los que contaminan. Sigan nomás, sí. Bueno, entonces, ¿cuál era el objetivo realmente de este protocolo de Kioto? Era reducir las emisiones principalmente de 6 gases de efecto invernadero, que eran el metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, los hidrocarburos, los perfluorocarbonos y el hexafluoro de azufre. Esos eran los 6 gases que se necesitaba. ¿Y qué se buscaba? Que se mantenga ese mínimo el 5% de emisiones de gases entre el 2008 y el 2012, tomando en referencia las emisiones de 1990. Bueno, como el tercer punto, en relación al tercer punto, a ver, sí, en relación al tercer punto, perfecto, ya. Lo interesante de este tratado, sin duda. Sin embargo, solamente me voy a permitir hacer una contextualización adicional. Tengan presente que una de las cosas más importantes que se tuvo a finales de la década del siglo pasado, estamos hablando de 1997, 98, inicios del presente siglo, fue combatir, entre otras cosas, los efectos del famoso aerosol. Los aerosoles, eran precisamente productos que mantenían para sí efectos que causaban contaminación ambiental y de manera particular gases. Uno de los cambios fundamentales que se hizo en ese momento fue, por ejemplo, cambiar la tecnología, adaptar la tecnología. Solamente la próxima vez que vayan a utilizar un aerosol en general, fíjense en la lata y van a ver claramente que tiene un signo, ¿sí? Que usualmente es un planeta Tierra, ¿sí? Y dice, no contiene gases de efecto invernadero, ¿sí? Esos aerosoles. Porque eso, entre otras cosas, hubo mucha polémica por parte de dos países y ciudades de manera específica latinoamericanas. Me refiero a la entonces México DF, ahora Ciudad de México, y en segundo lugar a Santiago de Chile, donde se dieron grandes cambios, sobre todo por la afectación que daban esos gases a la capa de ozono. Ahora ya no hay una discusión en relación con la capa de ozono. Es decir, piensen ustedes que el ser humano, con regulación, es decir, el derecho sí sirve para algo, ¿sí? Hemos regulado y sí hemos visto cambios. Nota mental, ¿sí? Y ya les voy a enviar para que lo tengan solamente de conocimiento general, ¿sí? Saben ustedes que desde el día domingo, ¿sí? Domingo 9, está en vigencia el impuesto a las bolsas plásticas de un solo uso, tipo camiseta. Pagar 4 centavos. La próxima vez que se vaya al supermercado o a la tienda, no olvide llevar su bolsa de tela, porque caso contrario tienen que pagar 4 centavos. ¿Qué es la idea? El derecho se metió ahí, a través, obviamente, de una política pública, ¿para qué? Para desincentivar un uso. Siga, por favor, señor Muy. Ya. Entonces, como principales regulaciones, y a mí lo que me llamó bastante la atención, son estos mecanismos flexibles que nos presentaba el protocolo de Kioto. Estos mecanismos flexibles que se manejaban en 3 ejes. El primer eje que es, o la primera puntualización, es la implementación conjunta. ¿Qué es esto de la implementación conjunta? Es ese mecanismo, ¿no? que busca la financiación de proyectos orientados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, en la lógica de que un país financia el proyecto en uno que no contamina, pero recibe el crédito de ese valor de CO2 no emitido. Sí. Y otra lógica que se busca también es el mecanismo para un desarrollo limpio, en donde prácticamente este mecanismo se da con la lógica de ayudarle a estos países
contaminantes que cumplan con el objetivo de reducir las emisiones, como que tiene que financiar proyectos. Es decir, a ver, los países que están en desarrollo no van a emitir emisiones, pero los países que están emitiendo estos gases tienen que financiar los proyectos. Entonces, era una lógica de autoayuda y bastante interesante. Y también el que es relevante es el comercio internacional de emisiones, ¿sí? En donde prácticamente era un juego de compra y venta de permisos de contaminación entre países, entre otros países. Sin embargo, este comercio de emisiones tenía una lógica suplementaria, porque los países, igual que habían ratificado, tenían que cumplir con sus objetivos individuales. Bien, ahora, los principios que se manejan en este protocolo de Kioto son interesantes. Justamente el principio base también es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Este principio prácticamente, ¿qué nos dice? Bueno, los países desarrollados tienen que tomar la iniciativa. Los países desarrollados, ¿por qué? Porque ellos son los que más están contribuyendo a esta contaminación. Por ende, tienen que entregar más lucha para este cambio climático. El otro principio que nos encontramos es también el de precaución, ¿sí? Que no es, o sea, que al no tener una total certidumbre de que va a existir una total certidumbre científica de que va a existir un daño, pero sí se tiene una amenaza de un daño grave, esto ya es suficiente para tomar medidas para que no se produzca un daño irreversible. El otro principio que también está relacionado a este protocolo de Kioto es el principio de cooperación entre partes, ¿sí? En donde hay que buscar, en donde se buscaba establecer políticas y medidas para hacer frente al cambio climático, ¿sí? Y por último, el principio que hacía referencia de que si bien es cierto, se tienen que tomar políticas y medidas, pero no se tiene que frenar el crecimiento económico, que es bien importante porque prácticamente Ahí se habla tampoco... obviamente del concepto de desarrollo sostenible por obvias razones, es decir, protegemos lo ambiental, pensamos en el individuo, pero no nos olvidamos de la parte económica. Exactamente. Entonces, esos serían prácticamente los principios vinculados a este. ¿Y cuál sería la relación, por último, con el Ecuador, por favor? Bueno, lo que, como ya sabemos, como Ecuador es un país en desarrollo, lo que pedía Ecuador como país en desarrollo es, bueno, yo no estoy contaminando, pero tienen que financiarme algunos proyectos que yo tengo, mira, porque yo no estoy emitiendo gases, pero quiero que me garanticen que voy a contar con el financiamiento para producir o para llevar adelante mis proyectos. Entonces, es en París en donde Ecuador establece su postura de que no estamos contaminando, pero por favor que se cumpla con el fin de esta convención marco. Ecuador, sobre todo, siempre trabaja bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Muchas gracias, John. Cristina está levantando la mano, por favor. Buenos días, doctor. Yo también hice sobre el protocolo de Kioto y tenía unos datos adicionales a lo que dijo el compañero. Quería ver si Perfecto, por podía favor. compartir Por rápidamente. supuesto. Primero, frente al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que también me pareció súper interesante del protocolo de Kioto es que en base a la convención a la que está adicionado el protocolo, diferencia entre países anexo 1, países anexo 2 y países no anexo 1. Entonces, esto es súper interesante para el mercado de emisiones, porque con países anexo 1 se refiere en su mayoría a países desarrollados. Con países anexo 2 son un subgrupo de los desarrollados, que son países con un nivel aún mayor de desarrollo. Y los países no anexo 1 son los países en vías de desarrollo. Entonces, en base a esto, se crean, digamos, las principales regulaciones del protocolo. Y, por ejemplo, el comercio de emisiones del que nos hablaba Johnny se realiza simplemente entre países industrializados, es decir, entre países anexo 1. Entonces, si un país industrializado emite o prácticamente digamos que un país industrializado dice yo voy a reducir mis emisiones en un 10% y termina reduciendo sus emisiones en un 12%. Entonces ese 2% de exceso le puede vender un permiso a otro país industrializado. Entonces eso se refiere al comercio de emisiones.
Los mecanismos de flexibilidad, en cambio, tenemos dos, los de desarrollo limpio, que son prácticamente en los que pueden tener la iniciativa los países no anexo 1, y aquí están los famosos certificados o bonos de carbono. Entonces, este desarrollo de mecanismo limpio es que el país no anexo 1 puede prácticamente otorgar un certificado, un bono de carbono a un país anexo 1, porque prácticamente el país anexo 1 le financia algún proyecto al país en vías de desarrollo para que de este proyecto se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en los países en vías de desarrollo. Y prácticamente el país anexo 1 estaría comprando su derecho a contaminar a base de un país en vías de desarrollo. Y los mecanismos de implementación conjunta, en cambio, son entre países desarrollados de anexo 1 y anexo 2. Entonces, el país de anexo 1 prácticamente lo que hace es venderle o prácticamente invertir en un proyecto, pero ya no en un país en vía de desarrollo, sino en un país anexo 2 invierte en un país anexo 1, o sea, en un país que está en transición al desarrollo, tiene esta inversión en un país mucho más desarrollado que ese, pero ya no intervienen, digamos, los países en vías de desarrollo. Y también me parece interesante que el Ecuador, habíamos discutido que el Ecuador una vez quiso implementar un mecanismo parecido al que propone Kioto con Yasuni TT. Esto me parece súper interesante porque el protocolo de Kioto se dividía como que en dos reuniones. Y en la segunda reunión que hubo, que fue prácticamente en el 2007, 2008 más o menos, en la COP18, lo que hizo fue presentar un proyecto que se llamaba prácticamente con el Yasuni, quería tener un mecanismo de emisiones netas evitadas. Entonces fue prácticamente la iniciativa que hablábamos de Rafael Correa, en la que decía que prácticamente el Ecuador lo que hizo fue planteaba la creación de mecanismos de mercado donde las naciones que produzcan mayor contaminación compensen económicamente al Ecuador con el Yasuni. O sea, no vamos a explotar el Yasuni siempre y cuando me paguen lo que yo ganaría explotando el Yasuni. Esto era lo que dijo el Ecuador, sin embargo, no tuvo mucha aceptación. Teniendo presente que la explotación implicaba N cantidad de barriles de petróleo que ergo se iban a transformar en determinada contaminación. Entonces, la contaminación evitada era lo que en teoría se tenía que cubrir. Sin embargo, si bien es cierto, la idea, la proposición era buena, el problema fue la materialización, y la materialización sobre todo desde el concepto específico de cómo hacerlo. Es decir, a través de un fideicomiso, a través de un manejo especial. El Ecuador decidió en su segunda etapa no hacerlo a través de un fideicomiso, sino hacerlo de manera directa, con lo cual no tuvo mayor recepción. Sí, prácticamente no le apoyaron en muchos países industrializados. Y finalmente, lo que me parecía también un poco interesante fue que leí un artículo en el que prácticamente se decía por qué en el Ecuador no se han podido realizar mecanismos de desarrollo limpio, que son los que intervienen los países en vías de desarrollo. Y prácticamente decía que en el Ecuador hay una falta de capacitación y una falta de difusión de información. O sea, no es como que muchas organizaciones o fundaciones estén enteradas de la existencia de estos mecanismos. Y también hay una falta de normativa, tanto en el protocolo como en la normativa interna. Y también hay una falta de recursos económicos, tanto interna como internacional. Y también una posible solución que planteaba este artículo que leí, me pareció interesante, era que tal vez mediante alguna normativa, un decreto ejecutivo o algo, se puedan crear incentivos, ya como por ejemplo una exención de aranceles para las tecnologías limpias, para que puedan entrar, digamos, tecnologías limpias al país sin pagar aranceles, y estos podrían ser potenciales proyectos para el desarrollo limpio en el Ecuador. Dicho sea de paso, Cristina, efectivamente nosotros vamos a estudiar en el Código Orgánico del Ambiente, tenemos un libro específico solo sobre incentivos, y de manera específica los incentivos arancelarios, es decir, económicos de manera particular, fiscales, están definidos, entre otros, por ejemplo, en el Código Orgánico de la Producción, donde precisamente se premia la tecnología limpia. Lastimosamente, como tú bien señalas, no ha estado socializado, la gente no conoce necesariamente estos mecanismos y no los termina utilizando. Gracias por la participación. Ya le voy a dar la palabra a Janine. Se prepara, por favor, la señora Flores Marisa, ¿sí? Se prepara con su tema. Janina, dígame, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Simplemente una idea adicional, porque también preparé el protocolo de Kioto y que no mencionaron los compañeros, es que este protocolo, si bien su fin era para 20 años, desde el 92 que fue firmado hasta el 2012, en el 2012 se hizo una prórroga
a este protocolo, en donde se alargó 8 años más hasta este 2020. Justamente este año finalizarían las metas vinculantes que tenían que cumplir los países. Entonces, ese dato también me pareció un poco interesante que quiero compartir, que de alguna manera todavía no está finalizado las metas vinculantes y todavía se están presentando informes, y que hubo esta prórroga de 8 años más, ya que muchos países no pudieron cumplir con las metas. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, la señorita Flores. Buenos días, Señora doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mira, justamente yo también preparé el tema del protocolo de Kioto. No sé si estaría bien repetirlo o Sí, simplemente podría explicar algunos principios que tal vez pienso que se podrían incluir, no sé. sí, sí, tal vez pones algún énfasis mayor en el contexto que de pronto el compañero Muya no habló mucho y de pronto en unos dos principios. Ya, principalmente yo vi que dentro de las regulaciones está el financiamiento de proyectos, ¿no? Para esto, cada estado formulará, aplicará, publicará y actualizará programas tanto nacionales como regionales, que contengan medidas también para mitigar el cambio climático y para facilitar una adaptación adecuada. Entonces ahí entraría también el tema de que el que contamina paga, también el tema de los impuestos que usted comentaba para las fundas plásticas, me parece una buena idea. Y bueno, eso sería dentro de las principales regulaciones también que se podría acotar. Y de los principios, también teníamos este principio de la transparencia, que me parecería interesante añadirlo. Se decía que dentro de las relaciones internacionales se debería tener una claridad en la comunicación. Para ello, cada estado tiene que rendir las cuentas de las emisiones que emite de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, se lleva un registro público que se lleva mediante secretaría. Me parecía también interesante este principio, porque se puede medir un poco la relación que tiene cada país en cuanto a sus emisiones. Y según ello, cada uno se vuelve responsable también por cada una de ellas. Tenemos también, dentro del principio de cooperación, también el compañero decía que se hacían ciertas coordinaciones, ¿no? Yo pienso que es interesante esta coordinación que hacen en torno a las políticas nacionales, a los estudios e investigaciones conjuntos y también los sistemas de financiamiento para esos estudios. Entonces, eso era lo que quería acotar, doctor. Perfecto, muchísimas gracias por su participación y por acotar. Por favor, la señora o señorita Dávalos Adriana. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Mi trabajo yo hice sobre la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, porque en sí esto también se basaba en el protocolo de Kioto, ponía énfasis en esta convención. Entonces, esta convención es un tratado global relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca o causa el hombre y también el cambio climático, que es a nivel mundial. El objetivo de esta convención es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a nivel que implica una interferencia en antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Esta convención está ratificada por 33 países, entre ellas está Ecuador, está Cuba, Colombia, Costa Rica, entre otros. En total son 33 países que forman parte de esta convención. Esta convención entró en vigor en marzo de 1994. Por otra parte, también esta convención establece el marco, en un marco general para los esfuerzos intergubernamentales para hacer frente a los desafíos provocados por el cambio climático. Como mencionamos que Ecuador forma parte de este convenio, Ecuador acepta que las partes, como mencioné, los 33 países que forman parte de este convenio, incluido Ecuador, promuevan y faciliten en el plano nacional, según sea correspondiente, el acceso al público a la información sobre el cambio climático y todos sus efectos. Yo he podido destacar que el principio en el que se basa esta convención es de la responsabilidad común, pero diferenciada, y capacidades respectivas para reconocer que son en gran parte responsables de los altos niveles actuales de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, cada país es responsable de la emisión de estos gases. Pero como se
se sabe, existe una gran posibilidad de permisos, de obtención de permisos para emitir estos efectos de gases invernaderos. Entonces, las partes deberán también estimular la participación más amplia posible, incluida a las organizaciones no gubernamentales, en la educación, en la capacitación y en la sensibilización del público respecto al cambio climático. De todo lo que usted ha aprendido, Adriana, ¿qué podría, por ejemplo, a nivel de capacitación o de educación ambiental, contarle a una persona que no conozca sobre el tratado internacional y sobre la importancia que este tiene? ¿Cómo le convencería? Bueno, nosotros justamente el día de ayer, mientras realizaba el trabajo, tenía la oportunidad de conversar con mi mamá, entonces le hablábamos, pues no, comenzando desde el cambio climático en la destrucción del medio ambiente que se da. Todo esto por el efecto causado por los efectos de gases invernaderos que producen las grandes empresas o los grandes empresarios para poder cumplir en sí las necesidades de las personas, porque cada vez aumentan nuestras necesidades y nosotros mismos somos egoístas con el medio ambiente porque queremos más y las empresas o los trabajadores o los dueños de las empresas tienen que destruir más, por ejemplo, los bosques, la tala de árboles, la destrucción del medio ambiente. Con esto de las fábricas se contamina el medio ambiente, se sigue dando las altas temperaturas en ciertas zonas o también lo que se deshace el hielo, ya se me fue la palabra, y se dan inundaciones en otras zonas. Entonces, todo esto afecta en sí a todo el mundo, no es solamente en gran parte a los países subdesarrollados o desarrollados, sino nos afecta de manera general a todos. Entonces, debemos crear una capacitación y una concientización, sería más la palabra, para poder controlar esa explotación, poder controlar esa contaminación y así poder por lo menos tener unos años más de vida con el ecosistema. Darwin Chávez, pero ¿cómo podríamos lograr eso y cómo podemos asociar que se llegue, obviamente, también, obviamente, a proteger el medio ambiente, pero a la vez incentivar el tema económico? Tenga presente que a la fecha, si gustan, les comparto, hay una situación bastante particular. Yo les cuento la parte buena. Sí, Yupi Viva, desde el domingo ya se cobran por las bolsas plásticas, pero no sé si ustedes se han dado cuenta de la cantidad de residuos y contaminación que estamos generando, en cambio ahora por uso de mascarillas, guantes, etcétera, precisamente en nuestra época post-COVID. ¿Cómo podríamos alcanzar un equilibrio precisamente ahora que todo el mundo dice, no, tenemos que salir y tenemos que trabajar? ¿Usted cree que se van a bajar más bien los condicionamientos ambientales o se tendrían que mantener iguales? Yo pienso que es importante tener algunos parámetros claros y establecidos de que más bien generar conciencia de las consecuencias que se están generando producto y utilizar y que sean más productos como las mascarillas, que al final del día yo por lo visto aquí donde vivo he visto que la mayor parte no se encuentran, digamos, en los sitios donde deberían estar. Uno sale y se encuentra con mascarillas y algunos productos como guantes, digamos, en las calles, literal, y eso a uno le genera, digamos cierto, conciencia, diciendo, o sea, que no estamos avanzando en nada, en vez de digamos, apoyar, digamos, generar conciencia, creo que nos hace falta más, ¿no? Y un determinado tiempo, una anécdota que tengo yo y quisiera compartir con ustedes, era de que lo más importante para generar conciencia, decían de que hay que dar a conocer, dar a conocer el miedo genera conciencia, decían, y en este sentido es mostrarle a las demás personas las consecuencias que genera esto, hacerlo vivir a estas personas o a la demás población de las consecuencias en sí de lo que genera el cambio climático, la contaminación, lo que produce. Entonces, esto a la larga, digamos que permite, digamos, sí, de una manera se puede decir que veo la realidad y veo lo que me podría pasar a mí si es que yo tampoco no colaboro, digamos, de cierta manera a tratar de solventar estos problemas ambientales
que uno a veces lo ve ajeno, pero en realidad si uno lo hace, no es que nomás está pasando en mi lado o solo en mi entorno, eso significa que también está sucediendo en otras latitudes y que realmente, digamos, no hay esa conciencia. Generar incentivos es importante, pero si es que la población, la ciudadanía no tiene conciencia de ello, digamos que no vamos a avanzar a ningún lado. Muchas gracias, Darwin y Adriana. El tiempo ya se nos ha agotado. Por favor, les ruego al resto de personas, incluso a las personas que ya expusieron, se actualizó este momento la página del Classroom, donde ustedes tienen que registrar el tratado que ustedes investigaron. ¿Sí? Ahí solamente ponen nombre, apellido y el tratado, nada más. ¿Sí? Y esto vamos a continuar el día lunes a partir de las 4 de la tarde. ¿Sí? Así que por favor les pido que anoten y sobre todo que también logren socializar. Que tengan un excelente fin de semana y obviamente nos vemos en la próxima sesión. Además, vamos a cargar ya una primera cápsula cortita sobre los antecedentes de la normativa ambiental y, por supuesto, sobre el Código Orgánico del Ambiente.